El otro día estaba hablando con una persona que me hizo este comentario y me hizo pensar. Me dijo: Juan Manuel, yo no tengo nada contra la iglesia como cuerpo de Cristo, como conjunto de creyentes a los que Jesús ha redimido, pero yo estoy en contra de la iglesia como institución, de la iglesia estructurada, de la iglesia con sus reuniones, conferencias, cultos organizados con sus horarios. Yo soy más de: he sido salvo, Dios me ha salvado y ahora tengo una relación con Dios y por todo el mundo habemos gente salva, que en la eternidad estaremos juntos con todos los redimidos. Entonces, cuando él me dijo eso, yo pensaba en algo, se lo comenté a él y decidí plantear las mismas preguntas en este vídeo. No hago este vídeo para convencer a nadie. Si usted ve este vídeo y usted también es una persona que está contra la iglesia como institución, con sus reuniones, con su estructura, bueno, yo le animaría a estudiar más la escritura en cuanto a eso y no dejarse llevar tanto por lo que a usted le gusta y a usted le parece. Pero déjeme plantear algunas cuestiones. Vale, usted piensa que puede tener su propia relación con Dios en su casa, a nivel individual y personal, y ya está. Y luego en la eternidad ya nos encontraremos todos juntos, porque tampoco creo que piense que en la eternidad habrá un rinconcito solo para usted con Dios, ¿no? Estaremos todos juntos. Está bien, ¿usted tiene esa idea? Bueno, pero déjeme plantear algunas cosas. En primer lugar, ¿qué me respondería si yo le dijese quiénes son sus pastores? Yo sé que rápidamente me va a decir: no, mi pastor es Jesús. Sí, Jesús es el pastor de todos nosotros los creyentes, de todas sus ovejas. Pero la Biblia, no yo, la Biblia establece que el Señor ha dado pastores a su iglesia. En el libro de Hechos, por ejemplo, habla de pastores donde el Espíritu Santo los ha puesto a pastorear. La Biblia habla de pastores que, como quienes han de dar cuentas por vosotros, que deben velar por el bienestar espiritual de algunas personas. Es decir, el Señor Jesús, una de las formas que ha establecido para guiar, cuidar, edificar e instruir a sus redimidos es dar pastores, dar siervos, dar pastores que estén ahí sirviendo, predicando, enseñando a los creyentes. Eso es algo que dice la Biblia, no lo digo yo. Así que, ¿quiénes son tus pastores? Por otro lado, la Biblia también dice que el Señor Jesús tiene diáconos en la iglesia. En 1 Timoteo 3 vemos los requisitos de los diáconos. En Hechos 6 vemos cómo hay el primer percance allí en una iglesia temprana y vemos que empieza a haber una disputa y los apóstoles establecen escoger a algunos hombres para que atiendan las mesas. Muchos consideran esos los primeros diáconos. Ahora, en donde tú te reúnes, o quiénes son los diáconos. Por otro lado, ¿y la cena del Señor? Nosotros sabemos que Cristo es nuestra Pascua y algo que el Señor instituyó es la cena, la Santa Cena, lo que conocemos como la Santa Cena. Igual en tu localidad se le llama de otra manera, pero supongo que que sabes de lo que estoy hablando. Entonces, ¿con quién participas de la Santa Cena? Porque es algo que debes participar, es algo que debes tomar, ¿no? La Biblia así lo establece. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 23 en adelante, él dice que no, yo os enseño lo que asimismo he recibido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido, dio gracias y dijo: este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Así también tomó la copa después de haber cenado. Y todo el rato dice: haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. Y Pablo lo establece, Pablo dice que es algo establecido por el Señor Jesús para la iglesia. Y una cosa curiosa de la Santa Cena es que la Biblia establece que es cuando reunís. Dice eso: cuando estáis reunidos, cuando os unís, cuando estáis unidos. Es decir, que la Santa Cena es algo de lo que participamos en comunión, celebrando nuestra salvación y que somos parte de ese pueblo del nuevo pacto. Mi pregunta es: si usted vive su fe en casa solo, ¿con quién participa de la Santa Cena? Por otro lado, la Biblia establece que debemos compartir el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongamos que usted está viviendo su fe y lo empieza a compartir con otra persona. ¿Qué pasa si esa persona cree el mensaje del Evangelio? ¿Usted le va a discipular? ¿Lo va a reunir con usted en casa? ¿Cada cuánto lo va a reunir? ¿O después de que crea lo va a soltar y va a decir: ahora
búscate la vida por la calle y sigue tu camino. ¿Y quién lo va a bautizar? ¿Lo va a bautizar también usted? ¿Y en medio de qué creyentes va a crecer? Porque la Biblia también está llena de mandamientos que es unos a otros. Exhortaos unos a otros, alentaos unos a otros, confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros. Eso, ¿cómo lo va a vivir si está solo? ¿O cómo lo vive usted si está solo? Por otro lado, también la Biblia habla de disciplinarnos, en el sentido de corregirnos, ¿no? Mateo 18 lo establece: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva 2 o 3 testigos contigo. Si no escucha, dilo a la iglesia. Si no escucha, tenlo por gentil y publicano. Ahora, ese proceso de si el hermano peca, ve y corrígelo. Si no lleva 2 o 3 testigos, si no, dilo a la iglesia. ¿Cuál es su iglesia a la que usted se lo diría? ¿Quiénes son los otros 2 o 3 testigos que usted llevaría? Entonces, podríamos seguir así con muchas otras cosas, ¿no? Podríamos seguir así. La Biblia habla de la oración congregacional, de orar juntos. La Biblia habla en el Salmo 133, por ejemplo, de cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Nosotros incluso vemos el día de Pentecostés que estaban reunidos juntos y en un mismo sentir. También vemos que, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado, la iglesia hacía oración unida por Pedro. También en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, vemos que la iglesia dice que y se reunían todos los días en el templo y compartían y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, comiendo pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ¿con quién vive usted todo eso? La Biblia también establece que el Espíritu Santo ha dado dones para la edificación de la iglesia, ¿no? Que ha dado diversos dones a los creyentes para la edificación mutua. ¿A quién edifica usted con sus dones? Por otro lado, también cuando leemos, por ejemplo, la primera carta de Pablo a los Corintios y habla de los dones, incluso habla de cómo deberían utilizarse y regularse, porque dice que podrían entrar incrédulos en medio de un culto y si la gente está haciendo algo con desorden, los incrédulos que los vieran reunidos y desordenados podrían pensar que están locos. Así que Pablo dice que hay una iglesia reunida y que los incrédulos pueden llegar a escuchar el evangelio de visita y debe hacerse todo con orden y decencia para que los incrédulos no piensen que la gente ahí dentro está medio alocada. Entonces constantemente vemos eso, ¿no? Constante vemos el trato entre hermanos, la reunión entre hermanos. La Biblia habla del culto congregacional, la Biblia habla de la adoración congregacional. Entonces, aunque a ti no te guste la iglesia como institución, porque la iglesia tiene muchas imperfecciones, debes entender que eres llamado a participar de la iglesia. Yo no te estoy diciendo en qué iglesia congregar. Obviamente hay que tener conocimiento y discernimiento porque hay falsas iglesias, hay falsas congregaciones, hay sinagogas de Satanás con letreros de iglesia. Y también hay falsos pastores. Hay hombres despiadados, hay lobos vestidos de cordero, hay hombres infiltrados en las filas de la iglesia, hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos diáconos, pero ojo, que también hay falsos hermanos. Es decir, la iglesia tiene un montón de peligros que nos llama a tener que ir con cuidado, a conocer la palabra para saber discernir si donde congrego es una buena congregación, una congregación llena de hermanos fieles, donde crecen juntos, caminan juntos, se corrigen, se discipulan, se enseñan, predican el evangelio a otros fuera, siguen cumpliendo la gran comisión. No hay una iglesia perfecta. Y sí, la institución es fallida en el sentido de que tiene fallos. No de que es un fracaso, porque no puede fracasar. La iglesia no puede fracasar porque Jesús prometió edificar su iglesia. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, la seguridad de la iglesia no está en nosotros, está en Jesús, que prometió edificarla. Aunque no te guste la iglesia como institución, yo también le veo defectos. Yo también le veo fallos. Existen muchas cosas que no me gustan y cosas que me entristecen. Pastores que cada uno va a su rollo y no quieren tener unidad. Gente que por orgullo y soberbias se pelea con hermanos. Gente que por una diferencia doctrinal mínima ya alardea de superioridad y ya se separa. Hay un montón de cosas equivocadas que al final solamente muestran que somos gente que todavía está en un proceso de santificación, que luchamos con el pecado, que a veces luchamos con el orgullo, con la soberbia, pero eso no quita nuestra responsabilidad como creyentes. Te guste o no, eres llamado a congregar,
eres llamado a participar de una iglesia local y no es un versículo ni dos versículos que dejan muy claro que los creyentes caminan unidos, que los creyentes caminan juntos y que tenemos deberes y responsabilidades y también derechos como parte del cuerpo de Cristo que tenemos que llevar a cabo. Entonces, aunque no te guste la iglesia como institución, esta historia no se trata de lo que te gusta. Esta historia no se trata de lo que te parece ni mucho menos de lo que te apetece. Esta historia se trata de Jesús y de lo que Jesús ha establecido. Y Jesús ha establecido un pueblo con defectos hasta que estemos en la gloria, que ahí ya seguro que no habrá defecto. Pero mientras tanto, somos partes de ese cuerpo y tenemos que servir, tenemos que ayudar. Oye, y mejor que quedarse en casa solos porque tiene defectos, ¿no es mejor estar dentro y esforzarnos para ir corrigiendo esos defectos y poner de nuestra parte para servir y ser de utilidad en que la iglesia cada vez camine mejor a la luz de la palabra? Yo creo que eso es mucho más hermoso y creo que eso le da más la gloria a Dios. Así que si eres alguno de los que está enfadado con la iglesia como institución, pues sabes que ama la iglesia, busca un lugar donde haya creyentes temerosos del Señor. No la vas a encontrar perfecta, pero súmate a ella y recuerda que cuando tú llegues, la iglesia no será más perfecta, seguirá siendo igual de imperfecta, porque no hay iglesia perfecta, porque no hay creyentes perfectos, y tú entonces recuerda que tampoco lo eres.